Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Flashit, el espacio en el que desde el grupo de propiedad intelectual y tecnología de Cuatro Casas, pues queremos compartir con vosotros las novedades que se han producido en las últimas semanas, tanto a nivel legislativo como pues jurisprudencial, vinculadas a nuestro ámbito de especialidad. Como podéis ver, la sesión de hoy está marcada en gran parte por el derecho de la Unión Europea y ello es porque, en primer lugar, pues Pablo Tena nos hablará del recientemente aprobado, que no todavía publicado, reglamento de ciberresiliencia o Cyber Resilience Act, para que posteriormente Alexandra Martín pues nos dé algunas pinceladas sobre la inminente reforma de la normativa a nivel de la Unión Europea sobre diseño. Posteriormente, yo os voy a hablar de algunos aspectos contractuales vinculados al reglamento de ciberresiliencia operativa para entidades financieras, o más conocido como el reglamento DORA. Y por último, dentro del turno de intervenciones específicas, pues Paula Álvarez nos informará sobre una novedad que se ha producido a nivel de preparación legislativa en Estados Unidos, y es que se ha producido ya la primera iniciativa formal para regular los elementos de inteligencia artificial. Por último, y como es habitual, pues el profesor Miquel Peguera pues nos hará un resumen de otras novedades que se han producido para que, en definitiva, intentemos cumplir el objetivo que perseguimos con este espacio, que es que de una forma sencilla y rápida pues podáis tener una actualización, como os he dicho, en el ámbito de la normativa, de las sentencias y de las decisiones, pues en el ámbito de la tecnología y la propiedad intelectual. Sin haceros perder más tiempo, pues le paso la palabra a Pablo para que empiece la sesión de hoy. Con lo cual, Pablo, si quieres arrancar. Sí, muchas gracias, Albert, y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Como comentaba Albert, el primer tema de hoy es la adopción por parte del Consejo del reglamento relativo a los requisitos horizontales de ciberseguridad para los productos con elementos digitales, comúnmente denominado como Reglamento de Ciberresiliencia. Este reglamento se enmarca dentro de la Estrategia de Ciberseguridad de la Unión Europea de 2020, que, como explicará Albert más adelante, se ha visto ampliado con la aprobación de otras normativas que complementan esta estrategia. Además, cabe decir que el reglamento de ciberresiliencia es un reglamento, efectivamente, y por lo tanto no requiere de la adopción de normativa nacional para su implementación. El objetivo fundamental del reglamento es dar respuesta a un gran problema actual, que no es otro que garantizar la ciberseguridad de miles de productos con elementos digitales que se comercializan anualmente en la Unión Europea. Ahora bien, ¿qué se entiende por productos con elementos digitales? Por no aburriros con la definición del reglamento, deciros que consiste en cualquier producto que incluya una conexión de datos a un dispositivo o red, como puede ser el caso de un teléfono, un electrodoméstico, incluso juguetes, navegadores, aplicaciones móviles o de ordenador, cámaras, etc. Ahora bien, el reglamento no aplica a todos los productos con elementos digitales, sino que exceptúa de su aplicación a ciertos productos como pueden ser los software as a service o de open source, así como los dispositivos regulados en normativa sectorial, como los dispositivos sanitarios, entre otros. A su vez, el reglamento impone obligaciones a los cuatro grandes operadores económicos dentro de la cadena de suministros de estos productos. Esto es, a fabricantes, importadores, distribuidores y a los representantes autorizados de los fabricantes siempre que no estén ubicados dentro de la Unión Europea. A grandes rasgos, el reglamento impone cinco grandes grupos de obligaciones. La primera de ellas
respecto de los requisitos esenciales y mínimos que todo producto con elementos digitales debe ser previsto. Vienen listados en el anexo 1, pero como decimos, estos son requisitos esenciales o básicos, no son todos los que tienen que cumplir. Por otro lado, también establece la obligación de someter a los productos con elementos digitales a un procedimiento de evaluación de conformidad. También obligaciones de información a los usuarios en un lenguaje claro, sencillo, en el idioma del usuario, etcétera, destinada a que el usuario, es decir, la persona física, tenga información suficiente para evaluar el producto y poder elegir entre productos más seguros, menos seguros, etcétera. También impone obligaciones de notificar brechas de seguridad en un plazo máximo de 24 horas y el registro de la documentación técnica. El incumplimiento de estas cinco grandes bloques de obligaciones puede conllevar sanciones de hasta 15 millones de euros o el 2,5% de facturación anual global, en este caso de los fabricantes y en un volumen más bajo del resto de los operadores. Y ya por último, simplemente decir que, como ha dicho Albert, bueno, pues ha sido, o sea, está pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Entrará en vigor a los 20 días de su publicación y aplicará los 36 meses desde su publicación, aunque algunas de las disposiciones es cierto que aplicará en una fase más temprana. Muchas gracias a todos y sin más dilación doy paso a mi compañera Alexandra. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, y muy buenos días a todos. Bien, pues como anunciaba Albert al inicio, yo en esta sesión de Flashit os explicaré brevemente cuáles son las novedades relacionadas con el proceso de reforma de la normativa de diseños en la Unión Europea. Concretamente, el pasado 10 de octubre, el Consejo de la Unión Europea adoptó los dos textos legislativos que van a permitir esta reforma y, en particular, el paquete de medidas que ha ido trabajando el Consejo y todas las instituciones europeas desde el año 2020 se compone, por un lado, de un reglamento por el que se modifica el reglamento 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios y de una directiva sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, que consiste básicamente en una refundición de la directiva anterior, la 98/71. En este sentido, algunas de las novedades que se introducen son, por ejemplo, en primer lugar, la actualización de la terminología que se emplea. Y es que anteriormente se venía denominando los dibujos y modelos como dibujos y modelos comunitarios, y estos van a pasar a ser dibujos y modelos de la Unión Europea. Además, también otra de las novedades es que se actualizan las definiciones de algunos elementos, como de los conceptos dibujo o modelo y del concepto de producto, para así poder adaptarlas a una realidad que está presidida pues, esencialmente por las nuevas tecnologías, permitiendo, por lo tanto, que resulte posible proteger dibujos y modelos virtuales. Para ilustraros un poco esta idea, el concepto de dibujo modelo ahora se definirá como la apariencia de la totalidad o parte de un producto que se derive de las características especiales de, en particular, la configuración, el color, la forma, la textura o material del producto en sí o de su decoración, incluidos el movimiento, la transición o cualquier otra forma de animación de esas características. Además, otra de las novedades que también se introduce es, tanto por un lado, la ampliación del jus prohibiendi del titular del dibujo modelo registrado, como por otro lado también se introducen nuevos límites a este jus prohibiendi. En este sentido, se introduce la posibilidad de que el titular de este dibujo o modelo pueda prohibir la creación, descarga, copia y puesta a disposición de cualquier soporte o software que registre el dibujo o modelo que tiene protegido, con el fin de permitir pues, la fabricación de un producto en el que se encuentre incorporado o al que se aplique sin consentimiento del titular de ese dibujo o modelo. Además, en relación con los límites, en este caso el titular no podrá prohibir el uso de su dibujo o modelo registrado cuando pues, se utilice con la finalidad, por ejemplo, de comentario, de crítica o de parodia. Por último, otra de las novedades, si no la más característica o más importante, es la introducción de la conocida cláusula de reparación, que anteriormente se introducía ya en la disposición transitoria 110 del reglamento 6/2002. Así, ¿no? Introduciéndolo en el articulado tanto de la directiva como del reglamento, se consagra otra de las limitaciones del titular de un dibujo o modelo registrado, en tanto en cuanto no se protege ese dibujo o modelo registrado que constituya un componente de un producto complejo de cuya apariencia dependa el dibujo o modelo del componente y que se utilice únicamente con el fin de reparar dicho producto complejo para restituirle su apariencia inicial.
Y a partir de ahora, ¿cuáles son los próximos pasos? Bien, en cuanto a la directiva, los presidentes del Parlamento Europeo y del Consejo deberán firmar el texto para que posteriormente se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea y entre en vigor a los 20 días de su publicación. En este caso, en relación con la directiva, los Estados miembros tendrán un plazo de 36 meses para poder implementar todas aquellas medidas que permitan, pues, la transposición de la directiva. En cuanto al reglamento, entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión y resultará aplicable a los 4 meses. Así que, sin más, muchísimas gracias a todos y le doy paso a Alberto Agustín hoy. Muchísimas gracias, Alexandra. Como os he anunciado, yo quería dedicar algunos minutos a comentar los aspectos contractuales vinculados al reglamento DORA. Sabéis que este reglamento lo que pretende es establecer una serie de obligaciones para las entidades financieras a los efectos de garantizar unas mejores capacidades de ciberresiliencia, es decir, de resistencia a los incidentes que puedan afectar a sus servicios informáticos y técnicos. Y aparte de las obligaciones, pues digamos, de regulatorias y de gobernanza que establece esta normativa, también introduce una serie de obligaciones vinculadas a los contratos que las entidades financieras firmen con sus proveedores externos de servicios tecnológicos. Queremos mencionarlo porque probablemente, como sabéis, este reglamento entrará en vigor el 16 de enero de 2025 y esa entrada en vigor implicará pues ya la necesidad de haber revisado y regularizado los contratos que se tengan con tales proveedores a fin de adaptarlos a los estándares del reglamento. Tened en cuenta que esta norma parte de unos principios generales de gestión contractual de los riesgos, y es que, en primer lugar, establece que la responsabilidad última de cualquier incidente, incluso si es un incidente imputable a un proveedor, pues recaerá en la entidad financiera que le haya contratado para la gestión de sus sistemas. En este sentido, hay una expectativa de diligencia proactiva a los efectos de minimizar y gestionar adecuadamente los riesgos derivados de la externalización de los servicios tecnológicos, que a su vez implica pues una obligación de documentación de todos los esfuerzos realizados por la entidad a fin de, pues de alguna manera, asegurar esa capacidad de resistencia frente a este tipo de incidentes. Esencialmente, lo que establece tanto para entidades financieras como para sus prestadores de servicios tecnológicos es una serie de obligaciones. Obligaciones, diríamos, a dos niveles. Por un lado, tenemos unas obligaciones precontractuales que recaen en la entidad en sí misma, que de alguna manera aseguren que se ha preparado la contratación adecuadamente. De tal manera, pues, entre otras obligaciones, se deberá analizar y documentar si el servicio a externalizar pues reviste una naturaleza esencial o no, o crítica, y a su vez se tendrán que hacer una serie de evaluaciones como pues si se mantendrán pues el nivel de cumplimiento de las obligaciones de supervisión sobre la explotación de los sistemas, la evaluación también de los riesgos asociados a la contratación y también, por tanto, a la idoneidad de los servicios que se vayan a contratar y al prestador que los vaya a realizar. Asimismo, en esta fase precontractual, si los servicios que se van a contratar van a tener un efecto directo y crítico sobre la operativa de la actividad financiera regulada que desarrolle pues, la entidad contratante, esta deberá cumplir con unas obligaciones adicionales precisamente vinculadas a la contratación o a la externalización de unos servicios tecnológicos críticos, ¿no?
Podríamos citar, pues, por ejemplo, que deberá hacerse una ponderación de riesgos asociadas a la eventual insolvencia del proveedor, también a la evaluación de cadenas de subcontratación complejas que puedan producirse, o incluso pues también a la evaluación de la idoneidad de prestadores de servicios en caso de que estén ubicados fuera de la Unión Europea. Pero aparte de esa diligencia o de esas obligaciones precontractuales que, insisto, deberá documentarse su cumplimiento a los efectos de acreditar en caso de inspección o requerimiento por parte de la autoridad supervisora pues de estos deberes, existirá también la necesidad de cumplir o de incluir unas disposiciones contractuales específicamente dirigidas a garantizar un nivel adecuado de protección de la seguridad de los sistemas y de los servicios que se vayan a contratar. De nuevo, estas obligaciones contractuales se desdoblan en unas obligaciones generales, pues, que pueden incluir elementos como la necesaria descripción de los servicios a contratar, así como de los lugares desde donde se prestarán estos servicios. También el régimen de recuperación de datos y de descripción de los niveles de servicio vinculados a la prestación contratada. También el establecimiento de las disposiciones que aseguren el cumplimiento de las obligaciones en el ámbito de protección de datos, así como, entre otras, pues las obligaciones del prestador de colaborar en la resolución y gestión de un eventual pues incidente. Como he dicho, pues aparte de estas obligaciones generales, que no he pretendido ser exhaustivo, existiendo otras, existen también unos deberes específicos, unos elementos que deben incluirse específicamente en los contratos cuando los mismos estén referidos a servicios críticos para las entidades financieras. En este sentido, a la obligación ya conocida de describir pues los servicios a contratar, se establece un plus de descripción y de claridad en el sentido de obtener un máximo detalle respecto a los servicios y cómo se estructura su prestación. También el establecimiento de planes de contingencia o los plazos de notificación y las obligaciones de información a la entidad financiera que contrate. Evidentemente también se deberá incluir pues la obligación por parte del prestador de servicios tecnológicos de participar y cooperar en las pruebas de penetración y otros sistemas de evaluación de la seguridad que realice la entidad en sí misma, aparte pues, de cumplirse con un deber de seguimiento, y también se le pone un acento particular en lo que son las causas de terminación y las estrategias de salida, a los efectos de garantizar una continuidad de negocio y también, pues, incluso previendo en este sentido un periodo transitorio entre un prestador y otro para, de alguna manera, asegurar una transición adecuada y, por tanto, también esa continuidad en el negocio de la entidad financiera. Como os he dicho al principio, todas estas cláusulas u obligaciones deben plasmarse necesariamente en los contratos y serán exigibles a partir del 16 de enero del año que viene, con lo cual creemos que es interesante que si sois una de las entidades, una de las 21 categorías de entidad financiera previstas en el reglamento, pues que pues como mínimo tengáis en consideración la revisión de los contratos, así como de otros elementos, a fin de garantizar pues el pleno cumplimiento de este nuevo marco normativo.
Y sin más, pues oye, cruzamos el Atlántico y Paula Álvarez nos va a comentar pues la iniciativa legislativa que se ha dado en Estados Unidos en el ámbito de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Gracias, Albert. Buenos días a todos. Bien, pues como adelantaba Albert, yo hoy os traigo una novedad en materia de inteligencia artificial, y es que el pasado 24 de septiembre se presentó en el Senado de Estados Unidos la llamada Propuesta de Ley de Algoritmos Computacionales. Esta ley, también llamada Propuesta de Ley de Derechos Civiles en la Inteligencia Artificial de 2024, tiene especial relevancia porque, más allá de su contenido, que ahora explicaré, pone de manifiesto que también en Estados Unidos, igual que en Europa, hay una creciente preocupación por proteger ciertos derechos de los ciudadanos ante los posibles atentados a estos derechos que puede suponer el creciente uso, ¿no?, de la inteligencia artificial. Como probablemente conozcáis, ¿no?, esta propuesta legislativa se enmarca dentro de un marco en que Estados Unidos ya está de alguna forma, ¿no?, sacando diversas iniciativas, propuestas, como por ejemplo el año pasado en octubre, que el presidente Biden emitió una orden ejecutiva relativa al desarrollo y uso seguro y fiable de la inteligencia artificial, o también otra propuesta legislativa que se presentó en este caso ante el Congreso, para exigir la transparencia en el uso de contenido protegido mediante copyright para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial. Pues bien, esta propuesta que os quiero explicar hoy, ¿no?, está especialmente centrada en intentar evitar o al menos reducir la discriminación mediante el uso de algoritmos y también en fomentar la transparencia en el uso de estos algoritmos. En cuanto a los principales aspectos de tener en cuenta de la propuesta es, pues, en primer lugar, por lo que refiere a su ámbito de aplicación, hablamos de algoritmos cubiertos, que sería a qué aplica esta norma, ¿no? En lugar de utilizar la definición de sistema de inteligencia artificial como se hace a nivel europeo, aquí se habla de algoritmos. Y en cuanto al ámbito subjetivo de aplicación, aplicaría tanto a los desarrolladores como a los deployers o responsables del despliegue, ¿no?, que son aquellas personas que están actuando en un ámbito comercial que utilicen alguno de estos algoritmos cubiertos, ya sea en Estados Unidos o de forma que afecte de alguna forma al mercado de Estados Unidos. En cuanto a su contenido, ¿no?, pues en esta normativa o en esta propuesta de ley se prohíbe a desarrolladores y responsables del despliegue de estos algoritmos cubiertos que ofrezcan, licencian, promuevan o vendan algoritmos de forma que causen o contribuyan a un impacto dispar en el disfrute igualitario de bienes, servicios u otras actividades, especialmente basadas en las denominadas características protegidas, que pueden ser pues la raza, la religión, el sexo, etcétera, un listado que se establece. Y con la finalidad de evitar precisamente esta discriminación, que es uno del principal objeto que tiene, ¿no?, uno de los principales objetos que tiene esta norma, se establece una serie de obligaciones, tanto de realizar evaluaciones preimplementación y evaluaciones de impacto postimplementación, como también se obliga a los desarrolladores que proporcionen a los responsables del despliegue la información que demuestre que efectivamente están cumpliendo con el contenido de esta propuesta de ley. En cuanto al tema de la transparencia, se establecen también obligaciones de transparencia que están encaminadas a que cada desarrollador o responsable del despliegue divulgue públicamente de forma detallada y precisa cierta información sobre los algoritmos o sistemas en cuestiones. Y además, para garantizar el cumplimiento de esta normativa, lo que se propone en esta propuesta es, por un lado, que se otorgue a la Federal Trade Commission la autoridad para perseguir, ¿no?, el cumplimiento y hacer cumplir esta propuesta de ley, y también se prevé que tanto los fiscales generales de los estados y las autoridades estatales de protección de datos puedan interponer acciones civiles en nombre de los residentes del estado en cuestión en caso de que no se haya cumplido esta norma, ¿no?, solicitando que se sancione por incumplimiento a estos dos sujetos, ¿no?, infractores, de forma que se pueda solicitar, por un lado, desde la cuantía máxima entre $15.000 por incumplimiento o el 4% de los ingresos brutos anuales promedio durante los 3 años anteriores, estructura que recuerda un poco, ¿no?, a nuestro reglamento,
y también que se puedan solicitar daños, costas y honorarios. A pesar de lo anterior, como todos sabéis, hoy es día de elecciones en Estados Unidos y evidentemente el resultado que se obtenga hoy, ¿no? Pues probablemente afecte claramente en todas estas propuestas legislativas que han surgido en materia de IA y en la dirección, ¿no? que tome el Estado hacia un mayor o menor proteccionismo en relación con el uso de los sistemas de inteligencia artificial. Pero bueno, desde Quatre Casas iremos haciendo seguimiento y por supuesto os mantendremos informados. Y ahora, sin más dilación, cedo la palabra a Miquel Peguera. Muchas gracias, Paula, por mi parte y muy brevemente, porque ya estamos fuera de tiempo, simplemente recordar que se ha aprobado ya, todavía está pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, pero ya se ha adoptado y llevará fecha de 23 de octubre, la nueva directiva de responsabilidad por daños causados por los productos defectuosos, que sustituirá, deroga y por tanto reemplaza la directiva de toda la vida, la del 85, y quiere adaptarse a la evolución tecnológica y especialmente incluir todas las cuestiones referidas a los desarrollos informáticos y en particular a la inteligencia artificial en este contexto de responsabilidad por daños derivados de producto, y se modifica la definición del producto para incluir también allí los programas informáticos, entre otros aspectos. También telegráficamente, ayer se adoptó y se publica hoy en el Diario Oficial de la Unión Europea un reglamento de ejecución de la Comisión en desarrollo de la Digital Services Act, el reglamento de servicios digitales, y se facilitan concretamente las plantillas para cumplir con los deberes de transparencia de determinados artículos por parte de los intermediarios para garantizar que la información sea uniforme, la información que se proporcione exigida en la DSA. Y muy brevemente, un par de sentencias relevantes, una del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con los datos personales que constan en los registros mercantiles. Allí hay una discusión sobre qué información es necesario incluir y en la cual se puede ejercer el derecho de supresión, y el tribunal entiende que ciertos datos mínimos exigidos por la Directiva 2017-1132 en relación con determinados aspectos del derecho de sociedades pues, deben constar, pero que determinados datos que excedan de los exigidos o de los mínimos, aunque hayan sido facilitados voluntariamente, por ejemplo, por las partes, como en este caso era pues, la dirección o número de identificación de personas físicas integrantes de órganos de las sociedades, pues en este caso podría prevalecer, siempre según las circunstancias, el derecho de supresión. Y por último, podéis verlo con más detalle en el blog. Por último, una sentencia en relación con el comercio electrónico, también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con el principio de control en origen. Sabemos que el estado de recepción no puede restringir los servicios prestados por otro estado, en este caso era una comercialización en línea de productos cosméticos, no puede restringirlos por razones inherentes al ámbito coordinado, que es un conjunto de normas cuyo cumplimiento debe asegurarse en el estado de origen, pero el estado de destino no puede imponer otras. Entonces aquí se discutía si en determinadas obligaciones del estado de recepción referidas a la lengua del etiquetado de esos productos podía ser un elemento exigible a ese comerciante, y el tribunal dice claramente que recuerda que el etiquetado de los productos es una cuestión referida a las mercancías en sí, y por tanto eso queda excluido del ámbito coordinado, de modo que de acuerdo con el derecho de la Unión y con el derecho nacional podrá exigirse por parte del estado de recepción ciertas obligaciones en cuanto a la lengua del etiquetado. Y sin más, le devuelvo la palabra a Albert, que pondrá punto final. Muchísimas gracias, Miquel, y muchísimas gracias a todos por haber participado en una sesión más de Flashit. Termino con los mensajes habituales. El primero, ¿cuándo nos gustaría volver a veros?
encantaría volver a contar con vuestra presencia en la próxima edición de Flashit, que será el primer martes del próximo mes y por tanto será el 3 de diciembre, donde os esperamos que podamos contar con vuestra presencia. Mientras tanto, como también es habitual, podéis manteneros informados sobre las novedades que se produzcan en el ámbito de la tecnología y de la propiedad intelectual en el blog de Cuatro Casas de nuestro grupo de especialidad y así como en la app móvil que tenéis disponible tanto para iOS como para Android, Cuatro Casas Propiedad Intelectual. Esperamos que haya sido de vuestro interés la sesión de hoy y en cualquier caso, de nuevo, os agradecemos la presencia y os deseamos que paséis muy buen mes y esperamos veros el 3 de diciembre en una nueva edición de Flashit. Muchísimas gracias y que vaya muy bien. Hasta luego.